reflexionar en voz alta acerca de por qué hago todo esto. Realmente, como dije el último IRL, yo no es lo mío esto, sinceramente. Aunque muchos dicen, che, pero mira, te sale bien, hablas bien, te sale bien el contenido. Hoy una persona me escribió en un comentario haciéndome una crítica a la manera en la que yo me expreso y demás, sobre todo por cómo cuestiono ciertas cosas de la iglesia, pero me dijo, mira, haces muy buen contenido, sinceramente tu contenido es bueno, es de calidad, pero lo que propones acerca de la iglesia es una utopía, me dijo. Me dijo, no es ni bíblico ni lo vas a lograr. Como que cuestionar ciertas cosas de la iglesia no va a llevar a ningún lado, sino que todo va a terminar siendo como lo fue siempre. Lo que se conoce popularmente como iglesia, el sistema religioso que está en la iglesia y demás, eso no va a cambiar. Cuando recibís comentarios de este estilo, realmente te pones a pensar y decís, che, ¿por qué hago esto? ¿A quién le llega realmente? Y lamentablemente estamos muy atravesados por los números, estamos muy atravesados por hasta dónde llega esto, a dónde no llega aquello. Uno se bajonea cuando el resultado no genera el impacto o la reacción que uno quiere. Y sobre todo, cuando empezás a hacer contenido que sabés que de última los comentarios que vas a recibir va a ser en contra. Va a ser gente que te va a decir, vos no digas más porque sos un avaro. Vos hablás de esto porque no querés dar. Realmente empieza a pesar en algún punto. Y entonces cada día me tengo que preguntar, ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy acá haciendo esto? ¿Por qué a veces solamente le hablo a la cámara? Porque yo sé que a veces en el streaming del otro lado quizás no hay nadie. A veces pesa y uno dice, bueno, quizás debería hacer otra cosa, quizás no es lo mío. Pero bueno, quiero contarles en este streaming, hace un tiempo, hace algunos años, mi vida estaba yendo hacia otro lado. Mi vida realmente giraba hacia un lugar y en un momento Dios se atraviesa en mi camino y me dijo, no es eso lo que yo tengo para vos. Me tocó renunciar a cosas que yo quería, a planes y proyectos que yo tenía muy firmes. Le pregunto a Dios, bueno, a ver, ya renuncié a esto que vos me pediste que yo renuncie, ahora ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue la vida? El Señor me dijo, lo que vos vas experimentando conmigo y con la iglesia, lo vas a empezar a expresar en redes sociales. Y la verdad es que vivir la iglesia como la vivo yo hoy, donde yo salí de un sistema institucional, del típico sistema tradicional de cultos, de una iglesia que se cierra en un templo, ya eso fue rompedor, fue rupturista, me trajo consecuencias, me trajo cosas. Encima de que ya fue todo un tema para familiares, fue todo un tema para la gente que iba conmigo a la iglesia tradicional y que me dijo, che, Johnny, ¿qué estás haciendo? Te estás yendo para cualquier lado, te estás apartando, te estás volviendo un rebelde, vas a hacer una secta. Bueno, no, la cantidad de comentarios. Y encima, empezar a contar y a exponer esto en redes sociales, para mí realmente fue una demanda muy alta. Fue una demanda muy alta que el Señor me hizo, a la cual, si hay algo que he aprendido es a no discutir tanto con Dios y empezar a obedecer, aunque a veces obedezco con los ojos cerrados porque sinceramente a veces me cuesta verlo en mi humanidad a ciertas cosas. Me acuerdo que me compré un celular con una camarita mejor y empecé a grabar contenido, empecé a subir reels, empecé a subir fotos, empecé a subir historias. Empecé a amigarme con las redes sociales porque yo sinceramente no le daba mucha bolilla a las redes sociales. Me acuerdo que al principio yo ni siquiera me animaba a hablar de muchas cosas. Simplemente trataba de caerle bien a la gente porque tenía miedo de los comentarios, de que me funen. Tenía miedo de que, no sé, que le llegue a alguien un reel, un video mío y que después me llame por teléfono un familiar y me diga, Johnny, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Poco a poco empecé a sentir libertad y convicción de empezar a hablar de ciertas cosas que antes no me animaba a hablar. Pero el Señor también me empezó a decir, mira, Johnny, hay cosas que no están bien dentro de la iglesia y que es un desafío que con amor, con misericordia, con paciencia, alguien las vaya señalando. Empecé a encontrar que a través del humor, a través de ironizar, a través de cierta manera de expresarme, de hablar, podía expresar ideas que a veces se incomodan. Algunos se rasgan la vestidura igual. A pesar de que lo digo con buena onda y con humor, algunos se rasgan la vestidura igual. En la medida que me fui metiendo con el diezmo, empecé a cuestionar el sistema de jerarquías en el liderazgo de la iglesia, el programa de cultos que tienen la mayoría de las congregaciones, el activismo, la reunión de esto, la reunión de aquello. A medida que fui subiendo eso, se empezaron a repetir ciertos comentarios. Y esos comentarios siempre me decían
cosas parecidas, como por ejemplo, no está bien que vos critiques a la iglesia. No está bien que vos juzgues en la iglesia. No está bien que vos cuestiones el accionar de ciertos hermanos. Comentarios como que me decían, hay que juzgar al mundo, no cuestionarnos y juzgarnos entre nosotros. Empecé a pensar, digo, che, ¿será que esto es así y yo realmente estoy haciendo mal las cosas? O sea, ¿será que realmente estoy cuestionando y estoy criticando y eso está mal? Porque siempre, a mí también me enseñaron que eso está mal. A mí también me dijeron, Johnny, no se cuestiona, no se juzga dentro de la iglesia. Se espera el tiempo, Dios saca, Dios pone, Dios se encarga. Ahí empecé a buscar pasajes bíblicos, empecé a ver qué le decían los apóstoles en las cartas a la iglesia. Me di cuenta, se bajó línea a la iglesia de que entre nosotros no deberíamos cuestionar, ni juzgar, ni criticar, que eso es pecado, se demonizó, se satanizó esta conducta, se la llamó pecado. ¿Cómo vas a cuestionar al líder, al ungido? Eso es rebeldía, eso es división. Lo que los apóstoles han expresado en sus cartas es que justamente este era el problema con las iglesias. ¿Se acuerdan de la iglesia de Corintios? Donde los apóstoles le empiezan a decir a la iglesia, che, ¿qué están haciendo que están permitiendo ciertas conductas entre ustedes y no se están ni mosqueando? Claro, yo en un momento me identifiqué con los corintios y dije, claro, bueno, pero a ver, cada uno rendirá cuenta, señor. Yo no voy a andar juzgando la conducta del hermano, si yo tengo mis propios problemas. ¿Cuáles son los pasajes que te citan? No mires la paja en el ojo ajeno. O bueno, el Señor sacará y pondrá los líderes que correspondan en el momento que corresponda. Vos simplemente... Y a mí siempre me enseñaron eso. Hasta que me empecé a dar cuenta que la Biblia dice todo lo contrario. De hecho, es absolutamente todo lo contrario a esto que se ha enseñado y que se ha bajado línea durante mucho tiempo. Pasajes como, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5. Te habla de este caso del hombre que se acostaba con la mujer de su padre, que hasta le dice algo re polémico. Al tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo, pero para salvación de su alma. Y más adelante va a decir, yo no les pido que ustedes se separen de la gente del mundo, porque en todo caso tendrán que salir de este planeta. Yo lo que le digo es que no se junten, ni siquiera se sienten a comer con aquellos que diciendo ser hermanos, practican cosas que no están bien, como la calumnia, la inmoralidad sexual. Bueno, y cita una lista de malas conductas. Termina diciendo, porque de la gente del mundo, la gente de afuera de la iglesia, de eso yo me voy a encargar. Pero de las personas que dicen ser hermanos, que están adentro de la congregación, diciendo que son creyentes, diciendo que sirven a Dios, pero que su conducta no es la de un hermano, la de un hijo de Dios, de esos deberían juzgarlo ustedes. De eso se encargan ustedes, no el Señor. Ustedes, el Señor le puso esa responsabilidad a ustedes. Bueno, y así un montón de pasajes bíblicos. En la tercera carta de Juan, le escribe a la iglesia diciéndole que había uno de las personas que era un líder de la iglesia. Diótrefes fue una persona que quería tener la primacía, el primer lugar en la congregación, y él manejaba a quién recibían y a quién no, con quién se podía juntar uno y con quién no. Entonces Juan dice, che, eso no imiten eso está mal. Realmente el resultado que ha traído esta bajada de línea de los líderes, de aquellos que dirigen a la iglesia o a las congregaciones, de que no se puede juzgar, de que hay que esperar tiempo, de que no toques al ungido, de que tenés que sujetarte con los ojos cerrados, no importa que tu líder se equivoque. A mí me pusieron en comentarios, mira, si tus líderes se equivocaron, en todo caso deberías cambiarte de iglesia. Y buscar una iglesia que tenga líderes que no se equivoquen tanto, o que se ayornen a tu postura o a tu visión de la teología. A lo cual me parece una locura pensar en esto. Que una persona, por tener diferencias con su líder, tenga que romper sus vínculos familiares con la familia de la fe que tiene en esa congregación y buscar otra donde se ayorne a los líderes. ¿De dónde salió esta idea de que la iglesia va a tomar la forma del líder? Si a vos te gusta cómo lo administra este líder, buenísimo. Si no te gusta cómo lo administra, andate a otra, cambia. Y las relaciones que se dan entre las personas, los amigos, la familia, la fe que el Señor te dio una congregación. ¿Qué? Bueno, muchachos, miren, yo sé que teníamos la re buena onda, pero como no encajo con el líder, corto los lazos con ustedes y me voy a buscar lazos en otro lugar donde sí me ayorna el líder. ¿Desde cuándo es el líder, el pastor, el dirigente de la iglesia? ¿Desde cuándo es él el que marca la doctrina que se habla y que no se habla en la iglesia? Yo sé que esto dentro de las iglesias institucionales tradicionales, esto es así y está súper aceptado que esto sea así.
Entonces, ¿qué pasa? Yo no me llevo bien o no me cae bien la prédica, el sermón de un líder. Y entonces, ¿qué hago? Me voy a otra iglesia. Me busco otra iglesia donde el pastor de la iglesia donde yo iba antes era más bautista y yo quiero más fuego, más experiencia. Me busco una iglesia pentecostal. Sí, pero en el medio hay un montón de relaciones más. No es solamente la relación con tu líder. La iglesia no es solamente la relación con los dirigentes de la iglesia. Y la cantidad de personas que me citaban ejemplos totalmente sacados de contexto. Donde me citaban cómo Dios administraba al pueblo de Israel a través del rey David, a través de Moisés, a través de los jueces, a los cuales a todos les decía lo mismo, pero muchachos, ustedes me están citando ejemplos de liderazgos estatales, de liderazgos basados en preparados para un país, para un reino, para un estado. La iglesia no funciona como un estado, no funciona como un país. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 25 dice claramente: los reyes se enseñorean de las naciones, pero no va a ser así entre ustedes. La administración de la iglesia no funciona así. Lo único similar al Antiguo Testamento es que si, por ejemplo, en la iglesia hoy existiera un Moisés, es Jesús. Si en la iglesia existiera un rey, es Jesús. Si en la iglesia existiera un juez, es Jesús. Es decir, la cabeza de la iglesia es Cristo, es Jesús. Y esto no es algo simbólico. Esto no es algo metafórico. Bueno, es Jesús, pero entre nosotros son los líderes. No. Eso de última es falta de fe. Eso es porque no podés creer que Jesús realmente administra la iglesia. Eso es porque no podés creer que realmente Jesús sea la cabeza de la iglesia. Bueno, pero sí, pero una manera de decir, porque viste que Jesús es tan invisible que necesitamos a los líderes. El liderazgo dentro de la iglesia se ayorna al cuerpo y se sujeta a la misma cabeza que cualquier otro tipo de función en la iglesia. La función del que sirve, la función del que enseña, todas las funciones, todos los dones, incluido la función de aquellos que cuidan, que son personas maduras en la fe, que son personas que tienen cierta experiencia, eso es cierto, pero todo se ayorna a una sola jefatura, a una sola cabeza. Es decir, si querés comparar a Moisés, a David, todos los grandes héroes del Antiguo Testamento hoy son Jesús. Y nosotros estamos ayornados a él. Esa es la relación de poder que tiene la iglesia. Bueno, nada, quería reflexionar, quería meditar en voz alta un poco acerca de qué pasa con el liderazgo, qué pasa con el pensamiento crítico, cuál es realmente el problema. ¿Cuál es realmente el problema? El problema de que se aliente en la iglesia a pensar las cosas, a repensar las cosas. ¿Por qué hay tantas personas dentro de la iglesia que se rasgan la vestidura? Porque yo cuestione el diezmo, porque yo cuestione las estructuras jerárquicas, porque yo cuestione los sistemas de culto establecidos, ¿verdad? Sobre todo en la manera en la que yo lo hago. Sinceramente la hago con humor, la hago con ironía, la hago con gracia. No es que digo, oh, ustedes se van a ir todos al infierno, ustedes se van a caer todos al infierno. No voy por ese lado, jamás fui por ese lado. No voy jamás por ese lado, a veces. Pero de verdad que bueno,